Seamos conscientes de que estamos hablando de un señalamiento de 1928, ya que vamos a hablar de cosas de historia. Sí, señor. Que la vida útil de un sistema de señalamiento no es un remedio que se vence los 2 días, pero internacionalmente entre 30 y 50 años ya es un buen momento para haberlo cambiado. Este está por cumplir 100, así que es casi Maestros del mantenimiento hemos tenido. un desafío. El otro desafío, ya que estamos en el ámbito de DECAF, del cual depende el Museo Ferroviario, no deberíamos perder a Cabin 1 como museo. Tendríamos que empezar algo que los británicos hacen mucho, de agarrar un cabín en el lugar donde está, no lo trasladan, sino que lo restauran y lo convierten en patrimonio ferroviario en el lugar donde está. Bueno, yo creo que el Cabin 1 merece ser restaurado. Es más, no me atrevería a decir que si los ingleses saben que todavía hay algo funcionando así, lo restauran gratis, y poder mantenerlo como una pieza única en el mundo. Es un orgullo como museo, no sé si es un orgullo que siga funcionando, pero como museo no hay duda. Pero sí, que finalmente se haga la obra de retiro y podamos modernizar la parrilla, me parece una de las noticias más importantes desde varios puntos de vista, y el más importante es desde la seguridad. Sí, yo ya pedí que se mantenga absolutamente. Es más, la mesa de mando, que como vos sabrás va a ser simplemente una PC con un par de pantallas, es muy probable que esté en un lugar dentro de Cabin 1. El señalero sigue pidiendo mirar de ahí arriba a los trenes. Aunque no le haga falta, él sigue pidiendo mirar. Me gustó denominar las jornadas de difusión técnica o charla entre amigos de temas que muchas veces hablamos los ferroviarios entre nosotros. Me pareció interesante sistematizarlo y compartirlo. El objetivo de estas charlas es ir al nacimiento de la técnica del señalamiento y de las medidas de seguridad ferroviaria, y me pareció también, por lo menos a mí me gustó bucear en estos temas, ahondar un poco en el nacimiento de la técnica ferroviaria, de la cual el señalamiento es parte, pero para entender mejor en qué ambiente nació la primer señal ferroviaria, primeras medidas de seguridad, está bueno ver cómo nació la técnica del ferrocarril en su conjunto. Es una mirada y un paseo virtual que les invito a hacer de la historia de la evolución del nacimiento de la técnica ferroviaria desde la mirada de un técnico. Yo no soy historiador ni estoy formado como historiador, sino que he tratado de recopilar los aspectos del nacimiento de la técnica que me llamaron la atención y que me parece interesante compartirlos con ustedes. La primera pregunta es, ¿cuándo podemos entender que nació el ferrocarril? Si me preguntan rápido, uno suele asociar el 1830, el ferrocarril de Liverpool a Manchester con la Rocket, Stephenson, y eso es realmente lo que se considera el nacimiento del ferrocarril moderno. Pero eso no nació en un día, sino que es fruto de una larga evolución. También, ¿cuándo podemos entender que nació el ferrocarril o cuándo algo es ferrocarril? Otro concepto que solemos tener asociado rápidamente es el medio guiado. Entonces, una primera pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿y cuándo aparecieron los primeros modos guiados o las formas de guiar alguna rueda por una determinada vía? Y ahí tenemos que ir a mirar cuáles fueron las primeras ideas de guiado primitivo que nos llevan a la edad de bronce. Ahí rodados, guías hechas en piedra, caladas en piedra, de miles de años atrás. Esto tiene antecedentes también un poco más cercanos, como este que vemos aquí abajo a la izquierda, de guiado de barcos en Grecia para llevarlos desde donde se los construía hasta las costas, o me pareció interesante, este teatro automático en Alejandría, 250 años antes de Cristo, donde ustedes pueden ver, es un teatro que se va moviendo para generar una escenografía cambiante, y tenemos las ruedas que están guiadas, y el avance se produce por liberación de arena. Al hacer liberar la arena cambia el peso, y el cambio del peso de ubicación hace girar las ruedas, y esto hacía mover el escenario cambiante para alguna representación. Estamos hablando de 250 años antes de Cristo. Si vamos a una vía construida arriba de un terreno, ya no horadando la piedra, las primeras vías fueron de madera, y este nacimiento de las vías de madera se remonta a las minas en la Edad Media. Acá podemos ver imágenes de 1500 de cómo los vagones llamados perros de mina eran llevados por las personas en estas guías de maderas que fueron los primeros antecesores de la vía ferroviaria moderna.
Sobre estas guías de madera de las minas aparecen los perros de mina, pero también aparecen estas carretillas donde se llevaban los canastos de carbón, y estas carretillas se las denominó en un término que aparece en 1555 tram, del cual deriva el tranvía, el camino de los trams. Bueno, tram era esto que se refería en realidad a estas guías de madera o a la base de la carretilla sobre la cual se llevaban los canastos de madera, pero ahí se remonta la historia de estas formas guiadas sobre madera. Hablando de vías de madera y ruedas de madera, un antecedente muy importante es en Inglaterra en 1734, donde podemos ver en este grabado cómo era la circulación y aparece claramente las guías hechas con madera y las ruedas también hechas con madera. Estas ruedas de mina tienen pestaña de madera, guiados dentro de usos mineros, que es un reflejo de la tecnología actual, pero reproducida totalmente en madera. ¿Cómo era la vía en madera? De este formato, rieles hechos en madera y las traviesas o durmientes también hechos totalmente en madera, enterrados. Estas eran las primeras construcciones de este tipo. Y así llegamos al ferrocarril, a la vía de hierro. Lo primero que aparece con hierro es en 1738, donde se cubre a los rieles de madera con unas placas de hierro fundido. Pero los primeros rieles totalmente hechos de hierro fundido aparecen en 1767, eran tramos cortos de más o menos 1,5 metros, que eran frágiles y se tenían que cambiar cada 3 meses. Los primeros rieles de acero forjado con tramos de hasta 15 metros aparecen en 1820 y la fabricación definitiva de los rieles de acero es de 1857. Pero es así que hacia 1800, hacia el principio de 1800, irrumpen en las regiones mineras el uso del hierro reemplazando a la madera. Entonces ahí ya empiezan a acuñarse estos dos términos de tramway o tramroad, que es el camino para los trams, esas carretillas con los canastos de carbón por encima, y railway o railroad, las vías con rieles metálicos. El concepto ferrocarril, carril de hierro, en portugués caminos de ferro, en francés chemins de fer, o en alemán Eisenbahn, todos hacen esta referencia a que la vía, el lugar por donde se va a rodar, es de hierro. Acá podemos ver las primitivas piezas que hicieron de guía de hierro fundido y las que fueron de acero forjado en sus primeros nacimientos. En realidad hubo muchísimo de prueba y error, infinidad de modelos, variantes, ventajas, desventajas. También lo que se discutía era si guiar la vía o guiar la rueda, o sea, quién tenía el guiado para que no se salga. Hubo ideas de hacer que sea la vía la que tenga un reborde para guiar a las ruedas, y esto, por ejemplo, permitía el uso de ruedas normales, o sea, uno podía, teniendo la guía, el riel, podía circular por encima una carreta o una rueda común sin salirse de esa guía. De los tipos de vías hechos en esos tiempos de prueba y error, me parece interesante comentarles este que fue patentado por Stephenson, el que después participa en el ferrocarril de Liverpool a Manchester con la locomotora de vapor. Stephenson incursionó en muchas áreas de la construcción de los ferrocarriles y de inclusive patentes de un tipo de vía. Acá podemos ver un tramo de vía guardado en un museo británico del ferrocarril de Stockton a Darlington, que vamos a ver que es un ferrocarril muy importante en la historia de nacimiento del ferrocarril moderno. Pero lo que me parece interesante hacerles ver es, bueno, esta panza para darle estructura, solidez a la estructura del riel, y cómo no está sentado sobre durmientes, sino sobre bloques individuales de piedra. De este tipo es también la vía del ferrocarril de Liverpool a Manchester, que consideramos el primer ferrocarril moderno hacia 1830. Tenemos estos rieles con la panza para abajo para darle la resistencia estructural y soportado por estos bloques individuales de piedra. Acá podemos ver una imagen de coches de primeros tiempos asentadas sobre la vía de la que estamos hablando. E inclusive acá abajo podemos ver una renovación posterior de vías que en un tramo se encontraron al escarbar, que abajo había un tramo todavía original de los que tenían las piezas de piedra individuales. De todas las formas de rieles que fueron evolucionando, yo quiero hacer foco en estas en particular, la C y la D, la que está resaltada en azul y la que está resaltada en rojo. La C es el riel moderno,
que solemos decirle, bueno, con el nombre tengo mis dudas, lo he escuchado decir Vignolet, con supongo alguna reminiscencia francesa de cuando estuvimos con los franceses de Sofier en los años 70, el gobierno argentino y el gobierno francés, pero el nombre es inglés, es un británico, Charles Blaker Vignoles, que después con el tiempo perdió la S final y quedó solo Vignol sin la S, que no es el que lo fabricó ni el que lo patentó, sino que es el que lo introdujo en Europa, porque el tipo de riel fue patentado por un señor llamado Robert Stevens en 1830, que lo diseñó en Estados Unidos. Así que el riel Viñol, Viñolés, o como estemos acostumbrados a llamarlos modernos, tiene el nombre del que lo introdujo en Europa, no el que lo inventó, que es Stephens y que era norteamericano. Y el otro que quiero hacer notar es el D, que es un tipo de riel patentado por un señor inglés llamado Barlow. ¿Por qué me interesa hacer foco en este tipo de riel? Porque es el riel que usó la Porteña. El ferrocarril que nació en Argentina en 1857 usó este tipo de riel. Y se usó bastante tiempo e inclusive si alguien agudiza la vista en algunas zonas del ferrocarril Sarmiento, yo he visto de estos rieles escondidos ahí en algún lugar cerca de Caballito. Uno puede encontrar tramos de estos rieles, inclusive haciendo como cerramiento de zona de vía. Miremoslo con cariño porque es el abuelo de los rieles que estuvieron en Argentina. E insisto, este es el tipo de riel con el que nació el ferrocarril en nuestro país, con el riel tipo Barlow, patentado por este señor en 1849. Una breve mención a cómo era el cambio de las vías, cómo se cambiaba de un lugar a otro. La primitiva forma de hacer el cambio de vía era con placas giratorias, con pequeñas mesitas giratorias que hacían girar vagones, perros de mina, lo que se iba usando primitivamente. Inclusive, acá podemos ver en el ferrocarril de Liverpool a Manchester, en este grabado, no le pidamos al artista pobre que le dé escala, ¿no? Fíjense la escala de las personas y la de la vía, están totalmente desproporcionadas. Después les voy a contar qué es este cable que está acá en el medio, pero lo que me interesa que vean acá es cómo si un coche llegaba a este lugar, se lo hacía girar a 90 grados en esta mesita, iba por este pequeño tramo de empalme, se lo hacía girar de nuevo y se lo hacía cambiar de vía. O sea, era pasar de mesa giratoria en mesa giratoria en este quiebre a 90 grados. Acá podemos ver otro grabado también de este ferrocarril de Liverpool a Manchester, el primero moderno, donde están cambiando este vagoncito de carga de una vía a otra, luego de haber hecho el giro, mesa como esta que se alcanza a ver acá abajo, y ponerse a 90 grados hasta volver a girar para poder cambiar de vía. Así era la forma primitiva de hacer un cambio de vía. El cambio de vía como lo conocemos, parecido a lo que conocemos, se patenta recién en 1832, lo patenta este señor Charles Fox, y era un tipo de cambio que se lo denominó tube switch, que es sin agujas, sino que es hacer cambiar directamente todo el riel, o sea, todo un riel igual al de corrida, que cambia de posición para ir a un lugar y para ir a otro. Esto es lo que se patenta en 1832. Estamos hablando de esto, no de agujas, sino de cambiar totalmente la posición del riel de corrida, con la elasticidad que el riel permite, es más elástico de lo que uno se imagina. Acá podemos ver un grabado de la salida de lo que parece ser un taller con una persona operando este tipo de cambio de vías. Acá podemos ver otro grabado con el dispositivo que veíamos recién, pero se puede ver mejor cómo se cambia un riel igual al de corrida, no con agujas. Las agujas articuladas son patentadas recién en 1843 por este señor llamado Charles Harold Wilde, que es una derivación de lo que inventó Fox, pero con la forma que estamos más acostumbrados a ver. Esto nace recién en 1843. Las trochas. ¿Qué pasa con las trochas? Que como ustedes saben es la separación entre las caras internas de los rieles. Bueno, al principio fue anárquico y llegó a haber decenas de anchos de vía diferentes, desde 59 centímetros hasta 2 metros 13. Eso era malo aún para los poderosos británicos que estaban naciendo, así que en 1845 se crea una comisión real sobre los anchos de vía ferroviario para analizar el problema que era la no conexión por los diferentes trochas, y eso desembocó en una ley reguladora del ancho ferroviario en Gran Bretaña el 18 de agosto de 1846, cuando el Parlamento fijó exactamente en 4 pies y 8 pulgadas y media, que es aproximadamente 1400
1435, la trocha media internacional, y ese fue el ancho obligatorio con el que se debían construir las nuevas líneas en Inglaterra, Escocia y Gales. Eso pasa en 1846. Y con todo lo que estaba construido hasta ese momento, se toleraba, pero se les cobraba una multa. Toda empresa que utilizaba el ancho diferente tenía que pagar una multa por cada kilómetro y por cada día de su existencia. Y a fuerza de multas, como funciona el mundo, el proceso de conversión de trocha al ancho estándar 1435 en Gran Bretaña se completó en 1892. Respecto de la tracción, bueno, al principio la tracción era animal sobre estas vías. ¿Qué pasa con la tracción animal? No siempre estaba disponible, hay veces que era costosa, las guerras solían ser con caballos, especialmente las guerras napoleónicas, y eso producía que el costo de los caballos se haga muy elevado, así que siempre estaban tratando de reemplazar esta tracción que a veces escaseaba y a veces era muy cara, fundamentalmente por las guerras. El uso del vapor. También pasa algo parecido con los medios guiados. No es que aparece con Watt directamente. Watt inventa la máquina de vapor, ahora vamos a ver, pero el uso del vapor ya hay antecedentes, inclusive 250 años antes de Cristo. Esta Heliopilia de Herón de Alejandría. Esto lo que hacía es, en función de calentar acá abajo con fuego el agua, el vapor hacía girar esta esfera que salía en forma opuesta por estos agujeros, y esto hacía girar esta esfera. Era una forma de lograr movimiento giratorio de la esfera gracias al vapor. Y acá vemos evoluciones del 1600 al 1700 de diferentes usos del vapor que se venían dando en forma estacionaria para generar algún tipo de movimiento. Sin duda, lo que es el nacimiento de la era industrial es el invento de la máquina de vapor de Watt, patente en 1769. Quiero que presten atención al tamaño, que es el tamaño de comparar las habitaciones donde seguramente estamos cada uno de nosotros en este momento, y era de un solo cilindro. Esta era la máquina de vapor de Watt. Hasta que esto llegue arriba de una locomotora a moverse pasó un tiempo importante. Lo interesante de lo que genera la revolución industrial de Watt es que hasta este momento todas las fuerzas de movimiento para la industria tenían que ir a buscarse a donde estaba la energía. Por ejemplo, un curso de agua para mover paletas de molino o donde hubiera viento. Había que estar en el lugar donde se generaba la energía para poder poner la fábrica ahí. Con esto lo que logra Watt es traer la energía a donde querramos tener la fábrica. Eso es el gran hecho de la revolución industrial. Pero de ahí a ponerlo arriba de una locomotora falta todavía un tiempo. Y los primeros usos de algo que se mueva, vapor moviendo ruedas, son para vehículos de calle, como si fueran autos de vapor. Hay un carruaje de vapor de Cugnot en 1769, que es el hecho más antiguo. Por alguna u otra razón no terminaron prosperando, mayormente porque explotaban estas cosas y eran bastante peligrosas. La primer locomotora, entendiendo como tal a aquella que es capaz de remolcar un tren, aparece en 1804. La desarrolla este señor llamado Trevithick, que fue, ya les digo, la primera capaz de remolcar un tren. Pudo lograr transportar una carga útil de 10 toneladas a lo largo de 15 kilómetros en Gales. Y ahí podemos ver cómo este señor la iba manejando en forma manual directa. Esta es la primera locomotora de la historia que arrastra un tren. Este señor Trevithick desarrolló esta como primer locomotora. Acá podemos ver en la segunda locomotora que desarrolla en 1805 y esta tercera locomotora de 1808. Me parece interesante ver algunas cosas de esta propaganda. Fíjense que dice "agárrame si puedes" y la potencia mecánica predominando sobre la velocidad animal. Eso era lo que se buscaba en este tipo de tecnologías. Estamos hablando de 1808, la tercera locomotora que inventa Trevithick, y esa tercera locomotora la exhiben en Londres. Es un grabado de una exhibición que hubo en Londres de esta tercera locomotora de Trevithick. La gente pagaba una entrada para ir a ver qué era esto que podía mover algo sobre unas ruedas metálicas. Pero el uso seguía siendo fundamentalmente minero de estas locomotoras. Y acá podemos ver una locomotora muy importante que se desarrolla en 1812, este señor Matthew Murray, que inventa la locomotora Salamanca, que lo que tiene de innovador es tener 2 cilindros en lugar de 1, como lo que había inventado Watt y lo que venía inventando Trevithick. El hecho de tener doble cilindro
hizo bajar muchísimo los pesos de las locomotoras y por ende el desgaste de los rieles, que eran muy primitivos, y eso hizo que empezara a ser comercialmente más viable el uso de estas locomotoras de vapor. Acá podemos ver otro tipo de locomotoras también de este tipo de doble cilindro hacia 1814. Y estos son fotos. Otra de las patentadas por Stephenson, después también uno suele tener, por lo menos yo tenía en el imaginario, de que la primera locomotora que hizo Stephenson era la Rocket en 1830 para el ferrocarril de Liverpool-La Mancha. Esta es la Rocket es la número 19 que inventó Stephenson. Acá podemos ver otra patentada por este señor Stephenson. También en ese momento se dudaba de la adherencia entre la rueda y el riel, y hacia 1815 se desarrolla este tipo de locomotora con piñón y cremallera. No sé si lo alcanzan a ver acá en la imagen de la izquierda, piñón y cremallera acá en el medio, y acá es en forma exterior. Todavía se dudaba bastante del agarre entre la rueda lisa y el riel liso, así que por las dudas iban desarrollando estas formas de piñón y cremallera. Pero cuando las pendientes eran importantes no había tecnología que lo resolviera, así que por un buen tiempo para las pendientes importantes se usó la tracción por cable, que la patentó un señor Benjamin Thompson en 1821, que básicamente estamos hablando de una instalación de vapor fija que gracias a un cable permite traccionar y superar pendientes importantes, con vagones, con coches, con lo que iba naciendo. Era una forma de evitar el problema de adherencia cuando había cierta pendiente. La tecnología no podía superar este tipo de pendientes hasta ese momento, y de este tipo de tracción también tiene, ahora vamos a ver, el ferrocarril de Liverpool a Manchester en un determinado trayecto inicial. Y así llegamos a lo que es considerado el ferrocarril moderno, usando todos estos elementos predecesores, y ahí me parece interesante ver que el nacimiento del ferrocarril ya no dentro de una mina o para un canal de agua para traccionar algo en algún canal de navegación, sino como servicio público. El primer ferrocarril que se ofreció para el que quiera llevar algo nace en 1801 con una ley de concesión del ferrocarril de Surrey en Gran Bretaña, pero era con tracción a caballos. Pero lo que quiero destacar acá es que es el primer ferrocarril que ya no se usa para un uso privado minero, sino que se ofrece como algo público para el que quiera transportar pagando por ese transporte. Y eso ocurre en 1801. De ahí en más, Gran Bretaña empieza a dar concesiones de autorizaciones de servicios públicos. Acá podemos ver desde 1801 hasta 1831, 66 autorizaciones para ferrocarriles que querían operar en forma privada la oferta del transporte. Pero todos estos hasta 1820 tenían tracción animal, eran traccionados por caballos. El primero de estas concesiones que usa una locomotora de vapor es en 1825, que es este ferrocarril de Stockton a Darlington, donde veíamos en el museo esa vía con las piedras debajo guardadas. Bueno, es de este ferrocarril el primero de los que dan servicio público que usan locomotora de vapor, pero seguía conviviendo la tracción animal. El primero que usa totalmente tracción de vapor y prescinde por completo de la tracción animal es el ferrocarril de Liverpool a Manchester de 1830. Por eso es considerado el primer ferrocarril moderno, porque es el primero que prescinde de la tracción animal y lo resuelve todo con tracción de vapor. Este ferrocarril de Stockton a Darlington, que insisto es el primero que usó locomotora de vapor, me impresiona este grabado por la calidad, esta pintura, primero por la dinámica que tiene, es como si uno estuviera viendo una foto, el perro que quiere morder las ruedas, el chico corriendo, puede verse la vía que estábamos hablando apoyada sobre las piezas de piedra, la gente sentada sobre los vagones llevando carbón por detrás. Realmente permite entender bastante qué fue el nacimiento de esto, gente con carruajes, con caballos queriendo ver si le ganaba o no le ganaba a la locomotora. Esto pasó en este ferrocarril de Stockton a Darlington, pero seguía usando caballos alternadamente. También para este ferrocarril, Stephenson en 1825 desarrolla esta locomotora que es la primera en acoplar las ruedas motrices. O sea, la primera que tiene esta barra de acoplamiento entre las ruedas lo desarrolla Stephenson para este ferrocarril de Stockton a Darlington. Este ferrocarril también es el primero en llevar pasajeros, el primero en tener servicio regular de pasajeros. Acá podemos ver este grabado de una circulación de tren con
pasajeros acá conviviendo con el carbón, pero lo que me parece interesante de este grabado es que vean estas personas con el caballo y la bandera por delante. Lo que podríamos decir la primer forma de señalamiento y seguridad. Podemos ver a esto como la primer medida de protección de la circulación del tren. Acá lo podemos ver en este otro grabado en color, como iba esta persona con la bandera roja por delante. Y esto es cuando se cumplieron los 100 años, en 1925, de la creación de este ferrocarril. Se hizo una recreación de época, por eso hay una foto, por eso no dejaron de emular el caballo con la bandera por delante, pero esta es una imagen de cuando se cumplió el centenario. Y finalmente llegamos a el primer servicio público que es resuelto totalmente con vapor. La construcción de este ferrocarril, que es el de Liverpool a Manchester, se inicia en 1826, se inaugura en 1830, pero se inicia 4 años antes, en 1826, y el diseño y la construcción se le encarga a George Stephenson, que tenía experiencia en ferrocarriles de minas, en la línea de Stockton a Darlington, había patentado rieles, había hecho modelos de locomotoras, era la persona indicada para hacer el mejor ferrocarril de la época. Cuando hubo que discutir, ya iniciada la construcción después de 1826 y antes de la inauguración de 1830, cómo iba a ser la tracción, si iba a ser mezcla de tracción animal, vapor, todo vapor, e inclusive se desecharon algunos inventos como esta máquina de Brandt, donde no era el caballo tirando por delante, sino que se lo escondía adentro de algo para que parezca que no estaba la tracción animal, cuando en realidad el que estaba dando la energía del movimiento de las ruedas. Todo esto que se le ofrecía a Stephenson no lo convencía, y él estaba creyendo en que la solución tenía que venir todo por el lado del vapor. Y para ver qué locomotoras iba a adoptar, organizan un concurso en un lugar que se llama Rainhill, ahora vamos a ver por qué, en 1829, o sea, un año antes de la inauguración, hacen este concurso para ver con qué locomotoras se quedaban. Podemos ver acá inclusive como si fuera los boxes de Fórmula 1, ¿no? Acá es el cobertizo de Stephenson donde preparaba su locomotora. Él participó con un tipo de locomotora dentro de ese concurso. También fíjense el cambio de vías con estas misas giratorias de las que hablábamos hoy. Y así es que a este concurso, que duró varios días, hicieron varias pruebas de fuerza, de velocidad, grabaciones de qué fue lo que pasó ese día, muy interesante, que uno puede encontrar en internet, pero a la instancia final llegaron 3 locomotoras, la Rocket de Stephenson, la Saint-Paril y la Nobel. Finalmente la Saint-Paril fue la más veloz, pero no terminó la competencia. La Novelty también tuvo fallas. De las 3 que llegaron a la final, la que quedó es la Rocket. Y así la Rocket pasa a la historia como la primer locomotora, es la que uno le viene a la cabeza, la más emblemática de las locomotoras de tracción ferroviaria, pero no es ni la primera fue la de Trevithick, que inclusive esta era la 19 que desarrollaban los Stephenson, ni la mejor, porque la Saint-Paril había sido más veloz, sino que pasa a la historia por ser la que gana las pruebas de Rainhill y es la que se decide usar en el ferrocarril de Liverpool a Manchester. Acá vemos una reconstrucción moderna en algún aniversario de cómo habría sido esa primera locomotora Rocket y sus primeras circulaciones. Esta es la planialtimetría del ferrocarril de Liverpool a Manchester. Son más o menos 50 kilómetros. Fíjense algunas particularidades. Primero que el único tramo realmente horizontal es el de Rainhill, que es el que usaron para hacer las pruebas. Ahí probaron las locomotoras. Y lo otro que quiero hacerles notar es la tremenda pendiente del 20 por 1000 en la ciudad de Liverpool y el puerto de Liverpool. Esta pendiente es la que no podían resolver con la tracción de locomotoras, y esta pendiente es la que se resolvió por tracción por cable a partir de una máquina de vapor estática fija, y con el cable es que se hacían subir y bajar los vagones o los coches, y las locomotoras recién estaban esperando aquí en Edge Hill. Lo que venía del puerto de Liverpool, tanto de pasajeros como de carga, era llevado por alambres traccionados por una máquina de vapor estática hasta Edge Hill, y ahí en Edge Hill es que estaban las locomotoras esperando para llevar a hacer el resto del trayecto. La vía que se usó en la construcción básicamente fue la de rieles salientes, de hierro forjado y bloques de piedra, pero en 21 kilómetros de vía se emplearon durmientes de madera de roble
porque eso permitía distribuir mejor las cargas que las piedras aisladas. Y en un tramo en particular, que es el denominado de Chat Moss, de unos 6,5 kilómetros, el terreno era tremendamente pantanoso e inestable, de 3 a 10 metros de profundidad, pantanoso e inestable, y recién ahí se encontraba un lecho sólido de arcilla. Así que lo que hicieron a lo largo de esos 6,5 kilómetros fue rellenarlo con escombros, troncos, ramas, hasta armar como un entramado y una plataforma que quedaba flotando sobre el barro, y ahí arriba se construyó la vía. Un desafío de ingeniería para la época. Y acá quiero que veamos algunas particularidades. Estas son las estaciones entre Liverpool y Manchester, y algunas cuestiones que quiero que compartamos. La forma donde se hacía la tracción por cable desde el puerto hasta la estación de Edge Hill era a través de un túnel de Wapping, de 2 kilómetros de largo. Ahí se alcanza a ver muy incipientemente el cable entre los dos rieles, insisto, totalmente desproporcionada a la altura de la persona con la trocha de vía, pero es un grabado. Lo segundo que me interesa que veamos, que ahí después estaba Edge Hill con este arco con reminiscencias árabes, que era donde estaban esperando las locomotoras de vapor a las unidades que venían traccionadas por cable. Otra vez ahí uno puede ver los cables acá entre medio de la vía y allá las locomotoras esperando. Esta transición, este cambio de un tipo de tracción a otro, si bien todo a vapor, pero uno por cable en forma estática y otro con las locomotoras, se producía ahí, en esta estación de Edge Hill. Apenas pasado el arco morisco, que es lo que uno ve ahí en ese grabado, venía una montaña que se le hizo un corte, el corte del Monte de los Olivos, donde hubo que horadar. Allá ven el arco arabesco morisco allá atrás, y ahí es donde se hubo que romper la montaña para generar una pendiente razonable para la circulación del tren. Y por último, otro desafío fue la construcción de un viaducto importante para cruzar sobre el río Sankey, lo cual constituyó una obra realmente impresionante para lo que es 1830. En el puerto de Liverpool, la gente, había una estación de cargas y había una estación de pasajeros. Esta era la estación de pasajeros en la calle Crown, Corona, que es donde estábamos viendo hoy lo de las mesas giratorias, pero acá podemos ver los coches. No hay locomotoras porque los coches van a ser impulsados, enganchados de alguna manera, impulsados por el cable que le va a hacer remontar a través del túnel la pendiente esta del 20 por 1000 que había que superar. Acá podemos ver ya en la estación de Edge Hill el final, el otro lado de este túnel. El del medio es de cargas, el de la derecha es el que terminaba en la estación de Crown, que es la estación de la calle Corona, que es donde ahí acaban de venir los coches de pasajeros impulsados por el alambre, y ahí le están enganchando la locomotora para hacer seguir por delante. El tercer túnel acá en realidad no existe un túnel, esto fue hecho para darle una simetría a la construcción. Los únicos dos en funcionamiento son el central para cargas y el de la derecha para pasajeros. Y ahí es donde se enganchaban las locomotoras y se iniciaba el servicio. El viaje inaugural del ferrocarril de Liverpool a Manchester fue el 15 de septiembre de 1830, que existe un consenso en considerarlo la fecha de nacimiento del ferrocarril. El día del nacimiento del ferrocarril es el 15 de septiembre de 1830, pero no es que esto fue instantáneo, sino que es el día en que se inauguró el servicio de este, que fue el primer ferrocarril que resolvió toda su tracción con vapor, y eso se lo consideró el inicio de la edad moderna del ferrocarril. Quiero seguir un poco con esto de las construcciones de los primeros ferrocarriles. Un par de comentarios es que de Liverpool a Manchester se hizo en vía doble y salvando gran parte de las interferencias con puentes. O sea, el ferrocarril nació bien, nació sin pasos a nivel y con vía doble. Después vino la realidad, donde no había tanto dinero para otras cosas, pero las primeras ideas fueron de este tipo. Inclusive se discutían los costos de construcción, especialmente lo que uno puede ver acá en el grabado de abajo. En estos tiempos se discutía si era más rentable construir un ferrocarril o construir un canal artificial. Ustedes saben que el transporte más económico es por barcazas en canales, y hay países que han hecho redes de canales internos muy importantes. Creo que, por lo menos a mí, de las que más me llama la atención es la que ha hecho Alemania. Ha hecho una red de canales tremendos, casi como si fuera una red de ferrocarriles, pero hecha con canales por el interior del país. Y entonces se comparaban los costos de construir un ferrocarril en vía doble, salvando las interferencias con los cruces a distinto nivel, con la de los canales, donde ahí no queda otra que hacer los cruces con puentes. Y esos eran los costos que se comparaban para dónde convenía construir una cosa o construir otra. Esto explota
a lo largo de todo el mundo y derrama por diferentes lugares. Sí quiero hacer foco en Estados Unidos, porque el ferrocarril en Estados Unidos también nace en 1830. El primer horario del ferrocarril de Baltimore y Ohio, que es el primer ferrocarril que se construye, es del 23 de mayo de 1820. Lo que pasa es que al principio solo usó caballos y el vapor tardó bastante más en llegar, aunque tuvieron un nacimiento nacionalista interesante. En 1829 construyen la primera locomotora fabricada en América, no traída de Inglaterra, que es la Tom Tom. Ahí por debajo acabamos una prueba que se hizo en agosto de 1830, donde se quería ver si era más rápida esta locomotora fabricada en América o un caballo. Les cuento que ganó el caballo, pero no porque sea más rápido, sino porque produjo una avería y se rompió la locomotora y no pudo cumplir, así que la historia recuerda como que el caballo ganó esta prueba de agosto de 1830. Estos son imágenes del primer ferrocarril de Baltimore y Ohio. Me impresiona, y compartamos quienes estén familiarizados con la lectura de la ley de ferrocarriles nuestra, la de 1891, la 2873, todavía vigente, cuando habla de carruajes. ¿Por qué habla de carruajes que lleva por detrás en vez de hablar de coches, vagones? Bueno, porque eran carruajes realmente que se ponían arriba de la vía, inclusive fíjense que serían como los cocheros, acá sentados afuera y gente adentro. Pero realmente el despegue que produce el ferrocarril en los Estados Unidos, si bien nació en 1830, se logra a partir de este momento, de 1869, que es cuando se unen la costa este y la costa oeste. Este grabado muestra la unión de los dos ferrocarriles en este lugar llamado Promontory, en Utah. Se dice que el último clavo de vía con el que unieron la costa este y oeste fue de oro, por eso uno de los souvenirs de los ferroviarios norteamericanos es dar un clavo dorado que uno tiene arriba del escritorio, que es en conmemoración de esta unión. También el otro dato que he escuchado es que profeso no aparece ningún chino en esta foto, los quitaron de la foto oficial cuando todos estos ferrocarriles fueron construidos con cuasi esclavos chinos y no se los hicieron participar de la fotografía. Estamos de la evolución y del derrame del ferrocarril. Algunos comentarios. Bueno, nace en Inglaterra y en Estados Unidos en 1830. En Alemania es en 1835, entre Nuremberg y Fürth. En Francia en 1837. También en 1837 en Cuba. Hay que ver cómo lo tomamos, porque en ese momento Cuba era todavía dominio español. Cuba fue el último enclave de España en América. Fueron recién hacia 1900. Así que, si bien era Cuba, era territorio de España. En 1839, Italia, entre Nápoles y Portici. En realidad en ese momento no estaba formada la nación italiana, todavía no había venido Garibaldi y demás. Era parte Nápoles del reino de las dos Sicilias. España continental en 1848 entre Barcelona y Mataró. 1850 México, el primero de Latinoamérica sacando Cuba, es entre Veracruz y San Juan. Perú 1851, Chile también 1851, India 1853, Egipto 1854, Brasil. Y ahí venimos nosotros, 1857 Argentina, después podemos mencionar Paraguay y después Japón. Japón tuvo ferrocarril después que Argentina. ¿Qué pasó en estos 150 años? Bueno, es una historia que muchos de ustedes ya conocen. Y haciendo foco en el nacimiento en Argentina, como ustedes saben, la inauguración del ferrocarril es el 30 de agosto de 1857 entre las estaciones del Parque, que es lo que hoy ocupa el Teatro Colón, la Plaza Lavalle, y la Floresta, que fue construido por particulares. El primer ferrocarril fue construido en forma particular, si bien fue financiado por la provincia de Buenos Aires. Y otra cosa es que todavía no estaba formada la República Argentina. Es más, el ferrocarril nace en Argentina en un tiempo bastante tumultuoso, donde estaban separados la provincia de Buenos Aires como un estado independiente de la Confederación que había formado su capital en Paraná. Inclusive la estación 11, que todos conocemos, deriva su nombre de la revolución del 11 de septiembre de 1852, en la que justamente la provincia de Buenos Aires se separa
de la Confederación. Esta sublevación del gobierno federal y la secesión de la Confederación Argentina se produce en una revolución del 11 de septiembre de 1852, que es de donde deriva el nombre de la estación 11. Eso tiene un proceso conflictivo. Buenos Aires no firma la Constitución de 1853, inclusive recién después de la batalla de Cepeda y el Pacto de San José de Flores y la reforma de la Constitución de 1860 es que Buenos Aires adhiere a esa Constitución, y todo eso termina de amalgamar la República Argentina tal como la conocemos recién después de la batalla de Pavón en 1861, cuando las fuerzas de Buenos Aires, encabezadas por Mitre, un gobierno unitario, vence a las tropas federales de la Confederación de Derqui y Urquiza, y es después de esa batalla de Pavón que nace realmente lo que se considera hoy en día la República Argentina, y lo tiene a Mitre como presidente en 1862, un presidente unitario. Una nota de color: se nos suele armar bastante lío de por qué tenemos 2 días los ferroviarios. Somos un país muy especial, tenemos 2 fechas patrias y a los chicos a veces se les mezcla, y a algún grande también, la diferencia entre el 25 de mayo y el 9 de julio, pero también tenemos 2 días del ferroviario. El 30 de agosto en realidad es el día del ferrocarril, que conmemora cuando circuló por primera vez un ferrocarril en la Argentina, o en lo que hoy es territorio argentino, y el 1 de marzo es el día del ferroviario, que es el día en que se firmó el decreto 32.574 del año 48, que lo que hizo es terminar el proceso de que había empezado Perón de nacionalización en el año 47, se lo da por finalizado el proceso con este decreto, que fue firmado un 1 de marzo, que reorganizó las antiguas 19 compañías que había hasta ese momento, 12 privadas de capitales franceses e ingleses, 6 del Estado Nacional y una de la provincia de Buenos Aires, el provincial que todavía existía, y eso se reorganiza en las 7 líneas ferroviarias, 6 de las cuales es el nombre que seguimos usando hoy en día, ¿no? Mitre, San Martín, Roca, Belgrano, Urquiza. Esos son los 6 nombres que derivan de este decreto. La 7ª línea era el ferrocarril patagónico, que después desaparece, lo absorbe el ferrocarril Roca. Pero entonces el 1 de marzo es la fecha de ese decreto y es el día del ferroviario, mientras que el 30 de agosto es el día del ferrocarril. Esta era la estación del Parque, son fotos que la mayoría de ustedes conocen, que hoy es más o menos Plaza Lavalle, ahí enfrente del Teatro Colón. Esto como era por dentro. Esta es una foto ahí saliendo, y iba hasta Floresta, la que es la foto que vemos acá arriba, pasando por Caballito y pasando por la primera estación de 11, que era de pasada, que quedaba ubicada en lo que hoy es entre las calles Ecuador y Jean Jaurès. Hacia 1857, la estación de 11, que era de pasada, tenía este aspecto. La estación 11 como terminal se decide en 1883 y tenía este aspecto que muestra la fotografía de la izquierda. Ahí lo que se decidió es que como la ciudad ya venía creciendo, era mucha la interferencia que producía entre lo que hoy es el Teatro Colón y lo que hoy es la estación de 11, y se decide levantar ese tramo del ferrocarril, del cual queda como un vestigio el pasaje Discépolo. Quienes les llame la atención esta forma cortada, ondulada, tan simpática, es porque era parte del recorrido de la porteña. Y es ahí que se enclava esta primera estación de madera en 1883 como en el lugar que hoy tiene la estación de 11, y este fue el segundo edificio que se construyó como estación de 11. El tercero y definitivo es el que se construye en 1896, que tenía una nave articulada que lamentablemente se perdió hacia 1950. La verdad que es una verdadera pena haber demolido y haber hecho desaparecer una nave tan bonita, que es lo que le daba este formato más coherente. Ahora uno ve este edificio acá sobre la calle Bartolomé Mitre, finito y largo, que uno no entiende para qué está. Bueno, estaba para que haga de apoyo del arco del techo articulado que se había instalado ahí originalmente. Y esto ya empieza a reflejar las grandes terminales de las grandes compañías, que eran muy poderosas y eran el símbolo del progreso del país que estaba naciendo hacia finales de 1800. De estas grandes terminales también quiero rescatar la de Retiro, que es
parcialmente la que tenemos hoy en día del proyecto original. El proyecto original tenía las 3 naves. Yo no quiero entrar en la discusión de qué le pasó a la tercera nave, si lo bajó el submarino alemán o no, no lo sé, pero el proyecto original contemplaba las 3 naves, e inclusive el proyecto original contemplaba seguir con toda la edificación, dando la vuelta por la esquina de Ramos Mejía y Libertador hasta lo que sería la zona del museo. Todo eso está trunco, o sea, no se terminó de construir la tercera nave y no se terminó de cerrar toda la edificación sobre Libertador, pero el edificio completo fue pensado de esta manera, a la altura de la grandiosidad que se hacían las cosas en esa época y de lo que representaba el ferrocarril. Otra de las grandes terminales es la de Constitución. Acá podemos ver un grabado con banderas inglesas y argentinas de cuando se decide la ubicación de lo que va a ser la estación Constitución hacia 1864, y acá vemos el primer edificio con esta zona de carretas por delante en 1866. El segundo edificio de Constitución se inaugura en 1885, si vemos a la escala izquierda, que luego muta, se complementa al tercer edificio de 1907, y lo que hoy tenemos es una mezcla del segundo, el tercero y el proyecto inconcluso del cuarto. Esta cosa tan ecléctica que tiene Constitución es porque esto que está hecho acá sobre Brasil era parte de lo que iba a ser este cuarto imponente edificio que se inaugura en 1925, después viene crisis del 30, ya las inversiones inglesas bajaron mucho con la Primera Guerra Mundial, ni hablar con la crisis del 30, y después todo esto se paralizó, pero hoy lo que tenemos en Constitución es mitad de camino, una mezcla entre el segundo, el tercer edificio y el cuarto, que no alcanzó a completarse, pero pretendía tener esta forma asombrosa. Y terminando con las cabeceras grandes y fastuosas, todos sabrán que el San Martín es el galpón del San Martín, que uno dice, ¿por qué es así? Bueno, porque era provisorio, se pensaba construir esto. Quizás era tan ambicioso lo que se quería construir que por eso es que quedó el galpón, pero fíjense qué aires de importancia que tenía el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico y lo que pensaba construir para Retiro. Tranvías, primos hermanos del ferrocarril, inclusive puede ser una charla aparte, no hoy, interesante, de cuándo algo es un tranvía y cuándo algo es un ferrocarril, pero lo que sí quiero hacer notar es que los primeros tranvías fueron de caballo y el primero nació en Gales en 1807. Ahí hay una foto grabado de este ferrocarril del Swansea en Gales. Buenos Aires estuvo bastante ahí en 1863 y tuvo tranvía de caballo antes que Madrid y Düsseldorf, por ejemplo. Y estos serán imágenes del tranvía de caballo en Buenos Aires. Acá lo vemos delante de la catedral, en la estación ubicada en Bartolomé Mitre y Alem, donde era la cabecera de estos tranvías de caballo. Acá es interesante ver el epígrafe de esta noticia que dice: el primer tranvía a caballo que hubo en Buenos Aires iba a Recoleta y fue resistido por los vecindarios temerosos de su velocidad. Como ver a los caballitos con sombrero. ¿Cuándo aparece algo eléctrico? Bueno, lo primero eléctrico aparece en Escocia con este señor Davison en 1837. Inclusive en una exposición en Escocia en 1841 aparece esta locomotora eléctrica con baterías que se llamó Galvani, galvánico, vínculo galvánico, pero fue desarrollada por este señor Davison. No prosperó por el hecho de que no tenía suficiente fuerza y la capacidad de acumulación de las baterías, que habían nacido hace muy poco, las había inventado Alessandro Volta en 1800, no dio como para que esto prosperara, pero hubo intentos hacia 1841 de hacer un tren con propulsión eléctrica. El primero electrificado, pero ya alimentado en forma externa, no interna como quería hacer este señor Davison, es hecho por Siemens en una exposición que hubo en Berlín, donde hubo un anillo de unos 300 metros adentro de esta feria de exposición, donde ahí Siemens instaló un dínamo generador, que también lo inventó Siemens inventó el dínamo, que generaba electricidad, que tenía un tercer riel entre medio de los dos rieles de corrida, que es donde tomaba la captación este trencito de exhibición. Esto fue en 1879, y esto es lo que da pie a que nazca el primer tranvía eléctrico, que fue de Siemens en Berlín, ahora
ahora vemos unas imágenes de él. Quiero mostrar que Argentina, si bien en 1897 nace el primer tranvía eléctrico con la compañía Anglo-Argentina, hubo ensayos en 1892 en La Plata, y ahora les voy a comentar por qué. El primer tranvía eléctrico entonces lo desarrolla Siemens cerca de Berlín. Esto es lo primero con propulsión eléctrica que circuló por algún medio guiado. Les decía que el tranvía eléctrico nace en Buenos Aires en 1897, pero los ensayos se hicieron en 1892. ¿Y por qué se hicieron en La Plata? Porque era una ciudad nueva. La Plata se crea en 1880 cuando se decide que Buenos Aires sea la capital de la República Argentina, entonces la provincia se quedaba sin capital, entonces se decide, en vez de usar una ciudad que ya existía, se decide construir una ciudad totalmente nueva, de cero, y eso es hacia 1880. Entonces era una ciudad que tenía todo el sistema de alimentación eléctrica más moderno y en mejores condiciones, y fue lo que permitió hacer las pruebas de los ensayos de los primeros tranvías eléctricos hacia 1892 en La Plata, pero la inauguración formal del tranvía eléctrico es en Buenos Aires en 1897, donde los hubo también de doble piso. Esta foto es de Buenos Aires, no es de Londres. Nosotros tuvimos tranvías de doble piso eléctrico. Subterráneos. El primer tramo donde un tren circuló bajo tierra fue un tramito muy corto en Londres, donde la tracción fue de vapor. O sea, es la primera vez que un ferrocarril traccionado por una locomotora, hace un tramo bajo tierra, pero era con tracción de vapor. Era para llegar hasta esta estación terminal. No sé si alcanzan a ver allá al final del túnel como ya se salía a superficie, y este último tramo para llegar a una parte céntrica de la ciudad por debajo en una forma más cómoda que hacerla en superficie es lo que se resolvió. Este tramo corto es considerado la primera circulación de un tren traccionado debajo de la superficie. El viaje de prueba de este tramo se hizo en 1863, de cual hay estas fotos que no dejan de llamar la atención por las galeras, todo el mundo usando galeras, y por la precariedad de estos vagones donde había hombres y mujeres prestigiosos de lo más granado de la sociedad londinense de la época. Me costaría decir hoy en día que esto está permitido para que circule una persona, pero bueno, en aquel momento era todo un avance de la tecnología y esta gente participó de este viaje de prueba en ese tramo subterráneo. Pero el primer tren eléctrico circulando bajo tierra, lo que consideramos hoy en día un subterráneo moderno, nace en Londres en 1890. Buenos Aires es la 13ª ciudad del mundo, en 1913, en tener un sistema de subterráneos. El primero es de Londres, de 1890, uniendo la ciudad con una estación ferroviaria, y este es el aspecto que muestra un grabado de cómo era, fíjense, la tracción eléctrica. Ya no es pensable el vapor por debajo de tierra y toda la iluminación artificial de esta gente. Y así llegamos a 1913, donde Buenos Aires construye el primer sistema de subterráneos, la línea A, que fue hecho a cielo abierto. No es como ahora con las tuneladoras y todas esas tecnologías que vinieron muchísimo después, sino que hubo que abrir Avenida de Mayo, generar el ferrocarril, taparla y poner de nuevo la avenida por encima. Y aquí vemos unas imágenes del día de la inauguración. La inauguración fue hecha por el vicepresidente, que era Victorino de la Plaza, que era salteño y era el vicepresidente de Roque Sáenz Peña. ¿Por qué no estaba Roque Sáenz Peña en la inauguración de algo tan importante? Porque estaba con licencia médica por problemas de salud. Dejó de estar a cargo de la presidencia más o menos en octubre de ese año 1913. En diciembre es que asume el vicepresidente Victorino de la Plaza. Finalmente Roque Sáenz Peña muere un año después, en 1914, y Victorino de la Plaza completa el mandato entre 1914 y 1916, asumiendo de vicepresidente a presidente. Es en ese tramo que inaugura el subterráneo de Buenos Aires en diciembre de 1913. Y hasta acá lo que tenía para comentarles en esta primera charla de cómo es el nacimiento del ferrocarril, un poco en el mundo, desde la visión de un técnico, no de un historiador, para así poder avanzar, si es que me acompañan, en cómo es el primer señalamiento, las primeras medidas de seguridad, el primer espaciamiento, las primeras señales que nacen en ese ferrocarril de Liverpool a Manchester. Después me va a gustar hacer un poco de foco, siguiendo con la historia,
en los primeros sistemas de bloqueo, que ahí veo a Omar que tiene un protector de pantalla con un par de bloques staff, pero bueno, ver qué era eso, qué heredamos y qué más hubo en el mundo, por qué nos tocó eso en suerte dentro del reparto británico de las tecnologías en el resto del mundo, y también hablar un poco de las primeras señales y los primeros enclavamientos y las formas de conexión entre los cabines y los elementos en el terreno. Ese es el objetivo que tengo de este primer set de charlas, que es hablar de cómo nació la técnica de señalamiento. Después podemos, con el tiempo, hablar de muchísimas otras cosas y llegar a las cosas más modernas que ustedes quieran, como los enclavamientos electrónicos o los señalamientos CBTC de la línea H, que es lo más avanzado que existe en el mundo hoy en día, pero me resultó interesante ir un poco a los orígenes y entender cómo nació todo esto. Pero, ya les digo, como una charla entre amigos, no más. Dijo muy al pasar que una de las motivaciones para reemplazar al caballo por el vapor, digamos, la tracción a sangre por una tecnología así, digamos, completamente artificial, fue que el caballo era demasiado caro, ¿puede ser? Vos pensá, ¿por qué nosotros hicimos la Revolución de Mayo en 1810? Porque Napoleón había invadido España y entonces había que ver qué hacemos, si respondemos a Fernando VII o no. Así que estaba Napoleón invadiendo Europa hacia por ahí, a poco antes de 1810. Así que para esa época Napoleón era una máquina de consumir caballos para sus guerras napoleónicas, entonces era un bien escaso y caro el querer usarlo en algo industrial que no sean las guerras. Y eso es lo que motivaba la idea de inventar algo que reemplazara el caballo. Tu opinión técnica, obviamente que estamos hablando de opiniones técnicas, porque te escuché decirlo así. Para vos el subterráneo es un tren bajo tierra, es un ferrocarril bajo tierra, o sea, ¿la diferencia sería eso solamente? Para mí sí, eso otro día lo podemos charlar, pero sí puedo comentar dos palabras de eso porque lo dije al pasar. Más de una vez me he tenido, pero ya en lo laboral, desde la CNRT, me ha tocado opinar sobre, por ejemplo, cómo hay que señalizar el metrotranvía de Mendoza o el tranvía de Puerto Madero, o por qué el premetro de la ciudad de Buenos Aires no tiene barreras, o si está bien que el tren de la costa se lo llame tren. Todas esas discusiones que son muy interesantes, mi forma de verlo, que he visto que otros países también lo hacen, no es que se me ocurra a mí, es ir por una normativa que es la EN 12663, que habla de, es una norma europea, de cómo se construyen las unidades de material rodante, que exige unas fuerzas de compresión aplicar al nivel de bastidor a mitad de coche a la altura del techo. Son 3 pruebas que se hacen, pero la más importante es a nivel de bastidor, donde se le pone unas fuerzas de compresión y sacada la fuerza de compresión no tiene que sufrir ninguna deformación permanente la estructura. Y eso divide en 5 categorías, de P1 a P5. La P1 son 200 kilonewton o 200 toneladas, 2000 kilonewton o 200 toneladas, es 9,7 la relación, casi 10. Después, coche motores, esta norma europea exige 150 toneladas, vamos a hablar en toneladas que es lo que están acostumbrados los ferroviarios. Metro urbano pesado, que sería o línea Tigre Sarmiento o un subterráneo, pide 80 toneladas. Y después aparecen las categorías P4 y P5, que en los términos españoles de la normativa europea, que está traducido oficialmente al español, habla de metro ligero, que es 40 toneladas, y después están los tranvías, que son 20 toneladas. Y la palabra ligero, que también está en la palabra LRT, Light Rail Transit, no es ligero de livianito porque va rápido, sino ligero porque pesa menos. Y ahí aparece una diferencia entre lo pesado y lo liviano. P1, P2, P3 son pesados, P4 y P5 son livianos. Y si me preguntás a mí, P1, P2 y P3 son trenes, P4 y P5 no son trenes, son LRT o son tranvías. Y particularmente desde el punto de vista del señalamiento se los trata distinto, y a los 3 primeros se los señaliza de una forma en el mundo, y a los 2 últimos se los señaliza de otra forma en el mundo. Y hay un cuidado de no hacerlos convivir sobre la misma vía, a un pesado con un liviano. Inclusive hay países que tratan de ser coherentes en hacer circular por la misma vía, por ejemplo, todas cosas que soporten 200 toneladas. Nosotros hacemos convivir una locomotora General Motors de 200 toneladas de fuerza de compresión con un coche eléctrico chino de 80, o los que había Toshiba antes, de 80 toneladas. No nos mueve
hacer convivir 80 con 200. Lo que no hace el mundo es hacernos convivir con el de 40 y 20, o sea, con los metrotranvías o con los tranvías o los premetros, a menos que tengan ATP, Sistema de Protección Automática de Trenes. Por ejemplo, en Düsseldorf sí el tranvía entra a vías, lo que se llama un tranvitren, donde el tranvía entra a las vías del ferrocarril, pero yo no me ocupo de la fuerza de compresión, de lo que es la seguridad pasiva, que es cuánto aguanta ante un impacto, sino que me preocupo por la seguridad activa, que es evitar que choque porque hay un ATP, y en esos casos sí se lo hace convivir. Toda una discusión normativa que tendríamos que tener en Argentina es qué cosas hacemos convivir y de qué manera. Hay países que tienen separadas las redes. Me impresionó mucho en China que el tren de alta velocidad, el tren metropolitano y el tren de cargas usan redes físicamente distintas y casi nada, yo no vi nada, que conviva sobre la misma vía. Acá alegremente hacemos convivir las cosas. Pero sí el mundo veo que separa mucho P1, P2, P3, los pesados, de P4 y P5. Para mí, P4 y P5 no son trenes. Y está mal haber llamado al tren de la costa un tren, y por eso tenemos un señalamiento que no es de tren. El tren de la costa no tiene doble recubrimiento, ni siquiera tiene recubrimiento ordinario. Tiene una sola señal roja y verde de dos aspectos, y atrás puedo tener la cola de otro tren. Y si quieren, justamente elegí temas antiguos para no meterme en problemas modernos, pero ¿por qué le tomamos rito a un conductor del tren de la costa? Donde no va a aplicar ni el rito, bueno, pero eso es otra discusión de las que tenemos que charlar mucho por otro lado. Desde ese punto de vista, el subte es un tren, para mí. Te pregunta Cristian si podrás comentar brevemente sobre el origen del 1435 como ancho. Lamentablemente no lo sé, te lo debo. No sé por qué viene. En todo caso habrá que estudiarlo y lo sumamos a una próxima charla. Lo que sí decirles es que cuanto más ancha es la trocha, mejor. O sea, no es malo que tengamos una trocha ancha. Lo que hemos quedado es desfasados del mundo. No somos los únicos. Nuestra trocha también la tiene India, Pakistán. Y hay estudios que dicen que, por ejemplo, la velocidad Roy-Larriel no va a poder superar los 500 o algo, casi 600 kilómetros por hora, que son los récords mundiales, si es que no se va a una trocha más ancha. O sea, ya tiene un límite la tecnología Roy-Larriel justamente por el ancho de trocha, y hay estudios que dicen que si se quiere ir a más velocidad Roy-Larriel, ahora está la levitación, el hiperloop y demás, pero habría que ir a trocha más anchas. Además que las trochas más anchas permiten más espacio interior para la gente, es mucho más confortable para los asientos, los camarotes, y tiene más transporte de peso por carga. O sea, es buena la trocha ancha. Lo que hemos quedado es desfasado del mundo, y eso nos hace que todas las provisiones sean como un traje a medida para nuestra solución. O por ejemplo, no hay tranvías en trocha ancha, entonces cuando aparecen estos proyectos, aparecen en trochas medias y empezamos a hacer cosas raras, pero eso daría para muchas otras charlas. Cuando se privatiza en los años 90, el Urquiza y el subte era una única oferta tecnológica, pues se lo consideraba parte de un sistema, porque se pretendía que los trenes del Urquiza ingresen a subterráneo, cosa que lo han hecho durante mucho tiempo y no había ningún inconveniente ni en la tracción ni en el gálibo originalmente. Es un problema gremial. Los fraternales no querían entrar al terreno de la UTA, ni los de la UTA con los fraternales, y así nos va cuando tenemos esos problemas. Y ahora tengo entendido que el señalamiento que se puso en la línea B de Alstom, algunas señales, algunas canaletas invaden el gálibo ferroviario, y nada, insalvable, pero si quisiéramos volver a meter trenes, habría que ver algunos puntos de toque de gálibo que habría que corregir. Los Toshiba y los de subte soportan 80 toneladas en su diseño. Yo como gerente del Senacaf quiero agradecerle públicamente a Horacio por la intervención, por la calidad, por la disposición, y agradecerles también a todos los presentes. Me parece que esta pandemia, estos momentos que estamos pasando, nos dio cosas malas, pero nos dio también cosas buenas. Esta tecnología, esta posibilidad de encontrarnos remotamente y virtualmente en este lugar, me parece que es buena, y que bueno, estamos en camino de seguir aprovechándola. Y mucho más con docentes y exposiciones como las que nos hizo y nos va a hacer Horacio. Muchas gracias. Chao, gracias. Adiós.